¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Monge. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Que es experto en envejecimiento y compuestos bioactivos y que ha impartido recientemente un seminario con el título Caenorhabditis elegans, una herramienta con pasado, presente y mucho futuro. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Listo? Listo. Dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Pues nací en Jerez de la Frontera, Cádiz. Mi comida es el puchero que hacía mi abuela Juana. De hecho, para mí es como el concepto, la quinta esencia de comida es el puchero. Y te iba a decir que no uso pijama, pero anteayer me compré uno blanquito y verde. Blanquito y verde. Bueno, y sin connotación. Sí. Ahí lo dejamos. Sin connotación. Por lo que sea, era blanquito y verde. ¿Y dónde has estudiado? Pues estudié biología aquí en la Universidad de Sevilla. ¿Y te doctoraste? Pues en la Pablo de la Vide, en genética, biología molecular. ¿Y así has llegado hasta aquí? Más o menos. Sí, me uní mi vida a la Pablo de la Vide y a partir de ahí pues entré también en la parte de docencia en el área de nutrición, un poco ahí con otro tema completamente diferente, y desde entonces con alguna estancia y demás estuve también en la Universidad de Gante en Bélgica. O sea, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Gante. Exactamente, sí. Y algunas ya más cortas en Houston y en Alemania, en Heidelberg. Uh-huh. Pero bueno, ya cosas más cortas. La de Gante sí fue más un postdoc al uso. Uh-huh. Tardío, muy tardío. Uh-huh. Que yo ya era una cosa que esperaba no contaba con ella, pero ocurrió. Esa fue la parte larga, el postdoc largo. Sí, fueron unos 2 añitos. Eso es. Entonces, tú eres profesor en la Universidad Pablo de Olavide y ahí tienes docencia mayoritariamente, ¿no? Y también haces tu parte de investigación. Exactamente, sí. Ahora mismo soy profesor contratado doctor. Uh-huh. En el área de nutrición y bromatología. Y bueno, como todos, pues tenemos ahí nuestra parte investigadora y nuestra parte docente. Que tu parte investigadora, por lo que yo sé, es bastante amplia, tocas un montón de temas, ¿verdad? Claro, la historia es que yo empecé trabajando con C. elegans como modelo. Del que vamos a hablar ahora. Exactamente, y en envejecimiento, pero un poco con el tiempo he
hemos pasado a utilizar C. elegans como herramienta a la hora de, bueno, pues, trabajar con nuevos compuestos, con nanopartículas, con un montón de cosas. Entonces, es cierto que hay cierta transversalidad porque hay muchas cosas que se pueden probar con este modelo, ¿no? Entonces tú dices C. elegans es el Caenorhabditis elegans, ¿no? Para que la gente... exactamente, pues es muy difícil. Pero lo de, eso es, lo de Caenorhabditis. Y después por los anglicismos, en vez de C. elegans, pues decimos el C. elegans. Claro, pero porque estamos acostumbrados a hablar, sí, es verdad, que es una cosa que no está... Exactamente. A mí no me hace mucha gracia, pero es verdad que es que ya siempre claro, lo hablas así. Exactamente, te sale. Te sale. Y entonces, bueno, como tu investigación es muy transversal, ¿y tú de qué hablas con tus amigos que no tienen ni idea de lo que haces? ¿Qué te preguntan? ¿Qué les dices? A ellos, yo siempre les digo que trabajo con gusanitos mutantes, entonces eso les hace como mucha gracia, ¿no? El hecho de que trabajas con gusanitos mutantes. Bueno, yo ahora cuando hablamos de descubrimiento como de nuevos fármacos, ¿no? Que yo creo que es como, que yo no lo voy a hacer, pero es como el principio de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que si puedes más o menos hablar con la gente, pues decir, oye, pues nosotros tenemos un modelo de Alzheimer, ¿no? Entonces, sí, tal. Entonces, ¿Y qué pregunta es la que te gusta que te hagan? Esa pregunta pesada que dices tú, ya estamos con esto. La pastillita, ¿no? ¿Cuándo vas a sacar la pastillita? Pues avísame. Y tú, sí, yo claro, hombre. Porque además me ha pasado siempre. Que esto es súper fácil. Claro, porque antes como yo estaba más centrado en el tema de envejecimiento, pues era lo mismo. ¿Y la pastillita? ¿Y cuándo? Y tú, sí, ya la haremos algún día. Bueno, eso claro, es que también es un poco culpa nuestra porque tendríamos que ser capaces de transmitir más cómo funciona la ciencia, cómo funcionan los procedimientos científicos. Está claro que si la gente no sigue preguntando por la pastillita es porque algo no estamos nosotros transmitiendo. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué quitarías si pudieras? ¿Qué quitaría de mi trabajo? Ahora mismo el tener la financiación, buscar financiación, el tener que pasar por todo eso, la frustración de no conseguirlo, ese círculo vicioso de si no tienes, no te dan. Claro, si porque no la gente se cree que tú trabajas y ya tienes ahí el laboratorio montado. Claro, exactamente. Y las ayudas y tal, sí, que es verdad, ¿no? Que es maravilloso y que te den dinero para estas cosas. Yo cuando lo piensas desde fuera, tú dices, hostia, qué maravilla que esta gente, para que tú juegues un rato en el laboratorio, te den dinero, pero que no es porque tú tengas tu plaza, te viene directamente claro. El dinero para investigar. Tú tienes tu plaza y tienes tu sueldo, pero el dinero para investigar hay que buscarlo. Claro, sí, y aparte, y también es verdad que otra cosa que yo realmente me da como mucha vergüenza quejarme porque... Quéjate. No, porque es verdad que la carga docente y la carga administrativa es muy agobiante muchas veces en la universidad y universidades como esta, que son universidades jóvenes, en las que hay muchas cosas por hacer, pues bueno, es que yo me he tirado. De hecho, yo pensé en algún determinado momento que ya no iba a tener carrera científica, sino que hubo ahí, no sé, 5 o 6 años en las que solo, con contratos muy precarios, con tal, que solo me dedicaba a dar clases y a dar más clases después por fuera para intentar sacar un sueldo. Entonces, y gestión y tal. Entonces, es cierto que eso, bueno, te impide poder investigar o poder dedicarle más tiempo, pero por otro lado es súper chulo. Quiero decir que a mí la docencia me encanta y es una cosa de la que disfruto, y de hecho yo en algún momento he pensado, digo, bueno, pues esto ya está. Si tengo que ser docente únicamente. Claro, exactamente. Es súper bonito, o sea que sí. Es una cosa... Es verdad que es una cosa muy absorbente, es mucho tiempo. Nosotros que damos docencia y es muy poquita y nos quita tiempo. Pero claro, quiero decir, lo que te digo me da vergüenza porque es que yo después pues hablo con mi hermano, que está ahí pegando barrigazos, montando alarmas,
para subsistir, y digo, tía, yo soy un privilegiado que no vea, porque me están en un trabajo que me gusta, que es bonito, que tengo capacidad de conciliar, porque, bueno, pues si no trabajas en un momento, lo trabajas después, o sea que no tengo tanto como unos horarios tan fijos. Bueno. Sí, si te sirve de consuelo, que no creo, todo el mundo, eres la primera persona que no es, la parte burocrática no es lo primero que sale de su boca, pero vamos, al final lo podemos resumir así, es decir, al final el papeleo quita mucho, la administración quita mucho, y claro, lo que tú has dicho, la otra parte de hasta que tú llegas a tener tu plaza, tu financiación, eso es también muy, ¿cómo lo llamamos? ¿Tedioso? Muy tedioso, yo qué sé, sí, te quita energía. Sí, absorbente, ¿no? Sí, muy absorbente, quita mucha energía y preocupa mucho. A lo mejor no te preocupas de los experimentos, pero te preocupas de dónde voy a sacar el dinero. Claro, y aparte yo creo que también, porque es que yo creo que esta es una profesión que tiene esa parte vocacional tan bonita de tú decir, hostia, que yo disfruto de esto. Entonces, es verdad como que tiene esa parte que quema, ¿no? Que es como, y es una pena que vaya matando esa ilusión de hacer cosas, ¿no? Voy a contar una cosa, esto no es sobre mí el podcast, pero vamos, ya que estamos como es el último podcast de la temporada 3, vamos a explayarnos. Me voy a explayar. Acabo de romper un bote en el laboratorio, un bote que me cuesta carísimo, porque he sido tonta, porque ha pasado una araña por encima de la pollata y he dicho, ¡una araña radiactiva! Me he distraído y se me ha caído el bote. Y yo lo primero que he pensado es, madre mía, ese bote era muy caro. O sea, ¿por qué se me ha roto? Lo primero que he pensado es en lo que me cuesta el bote. Claro. O sea, ya, no en voy a tener que trabajar para prepararla otra vez, ajusta pH, ajusta historia. No. La estupidez de la araña radiactiva, que encima se me ha escapado, no sé dónde estará. Ten cuidado. Si te veo andando por las paredes mañana, es que había una ya sé dónde estaba. Era rarísima, además. En fin, bueno, cosas que pasan, un toque de humor. Y para terminar con esta parte del podcast, ¿qué piensas de la igualdad en el mundo científico? Que hay que trabajar todavía mucho. Yo creo que al menos en el mundo científico hay ciertos brotes verdes. Cuando compara, claro, como decía eso, que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues entonces yo creo que por suerte aquí empieza a verse cosas, pero no podemos ser complacientes con ese tipo de cosas, porque está claro que sigue, pues sigue faltando todavía empuje y sigue haciendo falta que nosotros no seamos complacientes, es decir, que no caigamos en el pues no está tan mal, hombre, lo compara y si tú miras en no sé cuánto, yo creo que eso no podemos caer en eso, porque entonces nos relajamos. Exactamente. Eso es, y no le damos importancia y tal. Hombre, bueno, tampoco tal, y yo creo que eso tenemos que ser autocríticos en ese sentido. Y seguir trabajando. Totalmente. Me quedo con eso. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa. Repito el título, Canorhabditis elegans, una herramienta con pasado, presente y mucho futuro. Para empezar, ¿puedes hacernos un resumen de este tema pequeñito? Y explicar, no el pequeñito, no el tema, el resumen. Y explicarnos por qué es relevante en tu campo. Bueno, C. elegans es un bicho pequeñito, como tú bien dices, y es uno de los organismos modelos por excelencia. Posiblemente de los más jóvenes o que no tienen tanto tiempo, pero ha supuesto, bueno, un hito importante en el desarrollo de la ciencia relacionada con el uso de organismos modelos, que en el campo de especialmente de la genética, de la biología molecular, pues han sido fundamentales, ¿no? Entonces, C. elegans es un modelo muy interesante por diferentes razones, porque es sencillo trabajar con él, porque hay gente que dice que es un poco como el E. coli de los organismos pluricelulares, ¿no? Es un organismo lo suficientemente complejo porque tiene
tiene como 1000 células, tiene diferenciado pues algunos, pues el intestino, tiene neuronas, pero es lo suficientemente sencillo como para poder hacer muchas cosas con él y que sea relativamente barato trabajar con él. Al final, esa comparación con la bacteria, ¿no? Con la coli de los pluricelulares, se cultiva igual en placas de Petri como cultivamos las bacterias. Come bacterias, podemos tener grandes cantidades, lo podemos cultivar en líquido. Le ponemos un líquido con comida y ahí están los tíos nadando y puedes tener grandes cantidades del bicho. Se puede congelar, que eso, quiero decir, eso la gente se araña cuando tú hablas con colegas que trabajan con drosófila, con ratones. Cuando tú les dices que tus bichitos se congelan, no, porque mantener los stocks es el infierno en la tierra, ¿no? Entonces, mis bichos están en un -80 y todavía hay gente sacando congelaciones de hace 30 años y hay cual Walt Disney, estos están ahí, los saca y empiezan a vivir, ¿no? Entonces, es una herramienta muy potente para los estudios in vivo. De hecho, yo diría que es como la puerta de entrada, o podría ser la puerta de entrada a los estudios in vivo, porque te permite hacer cosas de alto rendimiento, probar muchas cosas con relativamente poco esfuerzo, con poco tiempo, tiene un ciclo de vida corto, puedes tener muchas cantidades. Entonces, y la gran maravilla que en general de todos los organismos modelos es que después de que se descubriera la molécula de ADN y tal, pues nos hemos dado cuenta que somos la misma leche. Es decir, cuando tú profundizas un poquitín en una célula de gusano, de hecho hay entre el 40 y el 60% de homología con los humanos. Estamos hablando de un nemátodo, un gusanito de 1 milímetro que comparte con nosotros la mitad de sus genes, con lo que y eso ocurre con muchos otros organismos modelos, ¿no? Entonces, ese ha sido como el gran boom, el darte cuenta que yo puedo hacer estudios muy amplios de muchos diversos tipos en gusanitos y hay una posible extrapolación, en este caso a humanos, pero también a otros bichos, ¿no? Vaya. Para mí esto es un descubrimiento, porque es lo que tú dices, yo siempre pensaba en drosófila, claramente, y después decías tú, un organismo modelo, pues un ratón, que claro, que es todo mucho más complejo. Muy complejo. Entonces, esto que hemos dicho es un nematodo, es un gusano chiquitito, muy chico. ¿Cómo se ve eso en la placa? Con lupa. Tienes que ven puntitos. Exactamente, tú una placa tiene eso como entre milímetro y pico de largo. O sea, tú a ojo no ves nada moverse, no es un gusanito. No, moverse no, es decir, tú a contraluz eres capaz de ver algún puntitito por ahí, incluso como una línea, porque como se van desplazando encima de la bacteria, pues van dejando como surquitos, ¿no? ¿Encima de qué bacterias se van desplazando? Ellos comen E. coli. Ah, bien. Entonces tú cultivas E. coli y le echas los gusanos para que se alimenten de la... Ellos están como en una piscina de comida, tú los echas, además ellos van comiendo de forma constitutiva. Entonces lo que le ponga allí, ellos comen. Y entonces tú, en una placa de Petri, haces un césped de bacterias. Uh-huh. Y ahí en ese césped de bacterias sueltas a tu gusanito. Uh-huh. Que además, no te lo he dicho antes, es maravilloso porque tenemos hermafroditas. Con lo que yo pongo un solo gusano y tengo un clon idéntico de cientos de gusanos con poner solo uno. O sea, que se reproducen tal cual por ellos mismos, no necesitan nada, tienes cantidad. Y luego lo que hace... O sea, venga, este gusano se va a utilizar como organismo modelo, porque además está secuenciado, ¿no? Su ADN, si me has dicho. Fue para Mahindri el primer pluricelular completamente secuenciado en el 98. Este fue. Hay una portada de Science, en el primer organismo complejo, pluricelular, no digamos complejo, secuenciado completamente. Y eso es importante porque te ayuda a conocer qué hace cada... Bueno, te permite saber cuántos genes hay ahí, uh-huh, y ahora compararlo con los genes de otros organismos y darte cuenta, por ejemplo, de homología, y te permite pues pasar de una forma mucho más rápida a
al gen desde el fenotipo. Si tú ves algo que está pasando ahí, pues esto se debe a este gen. ¿Y qué hará este gen? Pues este se parece a tal, a no sé cuánto. Entonces, eso ahora mismo con las herramientas de genómica que tenemos, pues conocer el tener secuenciado el genoma completo, pues es un avance. Y sobre todo, que fuera el primero, pues llevamos 25 años de conocimiento, con lo que ha permitido un desarrollo muy grande de ese campo, ¿no? Claro, entonces, para empezar a trabajar con un organismo modelo, eso es lo deseable, tú conocer sus genes para saber cuando le pasa algo externo que nosotros vemos, a qué achacárselo. Claro, ese es el ideal, pero es cierto que, por ejemplo, Drosophila, que no has nombrado antes, ¿no? Pues Drosophila es de los primeros modelos que se utilizan en genética y se utiliza antes ni siquiera que se supiera que el ADN es la molécula de transmisión, o sea que se pueden utilizar y hacer estudios de genética de transmisión, o bueno, Mendel, ¿no? Con sus guisantitos, ¿no? Pero lo cierto que teniendo un conocimiento de todo el genoma, pues es mucho más sencillo pues llegar a eso, ¿no? Pues de pasar del fenotipo al genotipo, y lo contrario, que ahora mismo que sería como la genética inversa, ¿no? La genética directa tradicional siempre lo que ha hecho es, pues yo tenía un bicho que hacía algo raro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que ¿cómo podemos saber cómo funciona un coche? Pues tú coges, le das a un niño un martillo y lo lanza contra el coche. Entonces le pega un martillazo, el coche no anda para adelante. Tú dices, pues en el martillazo se le ha tenido que pegar en algo que influye porque anda para adelante. Pues ahora podemos buscar dónde está el martillazo. Esa ha sido la genética clásica, ¿no? Yo veo fenotipos, veo comportamientos raros, veo algo que está pasando, ¿no? Y me pregunto, pues sí, ¿qué le falta? Pues este gen. Pues este gen va a estar... Pero también ahora con lo que llamaban genética reversa, eso ya suena viejuno, pero bueno. Pues yo puedo hacer lo contrario. Yo conozco todos los genes y digo, uy, ¿y este gen que se parece a este otro hará algo? Voy y me lo cargo, ya sé qué gen me he cargado, y ahora me pregunto, pues no hace absolutamente nada, hostia. Pues, el gusano sigue siendo normal. Pues combinado con esto. O no, ahora pues el gusano vuela. Pues será el gen que le impedía volar. Entonces, claro, vamos a aclarar. Genotipo es la parte genética, la parte que no vemos, y fenotipo es cómo se traduce al exterior, a lo que nosotros podemos ver. Podemos observar de alguna forma, sí. Sí. Y lo del gusano vuela, no tan estricto, pero o no tan extremo, pero ¿habéis observado algo así de pronto? ¿Te ha pasado algo de eso? De que no esperáramos... un efecto al tocar un gen y de pronto bueno, pasó quiero algo. decir, hay cosas súper curiosas con los gusanos, porque se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Que, por ejemplo, ahora tiene un mutante. Los gusanos van... Bueno, estamos llevando todo el tiempo aquí gusanos y no son gusanos. Es decir, no pensáis en una oruga... una oruga gordita con patitas. No son gusanos. De hecho, de nuevo, esto es un anglicismo porque en inglés se le dice worm. Ajá. Entonces, nosotros decimos gusano, pero como hemos dicho, es un nemátodo, ¿no? Pero bueno, un bichito. Entonces, ellos van de alguna forma reptando, ¿vale? Como una serpiente, podemos decir. Bueno, pues ahora de repente hay mutaciones que hacen que cambie un poco la configuración de la cutícula, de la parte externa, y el pobre mío, en vez de recta, da vueltecitas. Entonces, estos son, los llamamos rollers, ¿no? Y claro, entonces tu gusano que va... Él no se desplaza, entonces este pobre mío tú lo ves moviendo así la cabeza y va dando vueltas sobre sí mismo, o de repente hay gusanos gorditos. Y ahora pues son así más anchitos, más recortaditos, y tú los ves gorditos. Hay fenotipos muy curiosos y impactantes, quizá, que fue el campo C. elegans, bueno, por varias cosas, pero una por las que ganó relevancia en el momento fue por los estudios de longevidad. Ajá. Y eso sí fue una cosa muy impactante en su momento, que de hecho fue, yo creo que tan impactante que nadie se lo creyó. El primer mutante longevo que se describe es en C. elegans, ¿no? Porque él normalmente, tú has dicho, un ciclo de vida corto. ¿Cuánto vive? 2 semanas. 2 semanas. De vida media tiene unas 2 semanas, ¿no? Unos 14 días. De repente tú tienes mutaciones que son espectaculares, porque
de repente ese bicho viviera 40 y tantos días de vida media. Estamos hablando de triplicar. Sí. Hay incluso algunos que llegan a quintuplicar la vida media, ¿no? Entonces, en los años 80 hubo un tipo que empezó a estudiar y empezó a describir un mutante longevo que era conceptualmente como algo muy, muy poco lógico, ¿no? Cuando hemos dicho antes el ejemplo del martillazo en el coche, claro, cuando yo meto un martillazo en un coche, tú no esperas que el coche corra más. Sino que tú esperas que te has cargado algo, que es lo que ocurre cuando una mutación. Los mutantes, el de volar, que hemos hablado antes, los mutantes de ganancia de función son los de la tele, los de las películas. Un mutante que ahora tú provocas una mutación y de repente tiene rayos X o vuela o tal, eso solo ocurre en las películas, porque un mutante no es más que un problema, un defecto en un gen. Tú le cambias y lo más normal es que cuando tú cambias una letra te has cargado la palabra. No suena más bonita después de cambiarle. Entonces, aquello era como, bueno, yo tengo un mutante y ahora vive más. Ese era el gen matador. Es decir, yo estoy quitando, eliminando o modificando la función de un gen y ahora de repente el bicho vive más. Eso, ¿por qué nos ha seleccionado en la naturaleza, no? ¿Por qué hay un gen que nos mata o que está matando a ese? Entonces, eso quedó en un cajón durante años. Hasta que ya empezaron a hacerse más estudios y, bueno, teorías sobre el concepto del envejecimiento, de la longevidad. Tú puedes estar mejorando cosas al principio del desarrollo, que son las seleccionables, porque claro, el gusano vive 14 días, pero cuando llega a esos 14 días ya no es fértil, con lo que esas cosas que nos pasan después... Sí, cuando somos muy viejecitos, pues a él... no se transmiten. Quiero decir, esas cosas ya no son importantes porque en el fitness evolutivo, en cómo tú puedes hacer algo que te mejore a la hora de reproducirte, a la hora de tal, pero que después, de alguna forma, ¿puedo decir puté? Sí, claro, vale. Ya. Pues te puté cuando eres más mayor, ¿no? Y esa cosa mala que te está pasando después... no está seleccionada, porque ya has pasado tu periodo, tu periodo reproductivo. Entonces no va a pasarla a ningún sitio. No influye. ¿Y qué pasó con el gusano mutante? Pues se descubrió que era una mutación en la ruta de la insulina. Los dos primeros mutantes que se describen son el receptor de la insulina y la fosfoinositol 3 AG1, la fosfoinositol 3 quinasa, que está justo por debajo de la ruta de la insulina y muy conservada, ¿no? Entonces ya empezó a verse que esto no era algo aislado, sino que mutaciones en la ruta de la insulina en otros organismos también provocaban longevidad. La única intervención que se conocía por aquel entonces en general era la restricción calórica. Se sabía, por ejemplo, que en humanos también funcionaba la restricción calórica. Ya empezó a verse que había una correlación... ¿La restricción calórica hace que vivas más? Sí. ¿Que comamos menos? Sí, vale. Eso está... había... ¡Qué horror! Claro, no, pero te explico la otra, entonces ya te caga, porque una restricción calórica, la otra ablación de gónadas. ¡Qué triste todo! Claro, yo no quiero vivir. Claro, viven más por castigo divino, quiero decir, porque es que no hay... Pero bueno, eso era súper curioso porque había en los congresos de envejecimiento había un tipo que era el experimento, que él iba... el tipo era el experimento que se había hecho. La restricción calórica, no, la ablación de gónadas creo que no. Vale. Pero sí la restricción calórica, ¿no? Entonces, pues él iba tal y decía... Y eso sí se ha visto en monos, se ha visto en Drosophila, en el estudio. O sea, que no era algo específico de ese gusano. Y la ruta de la insulina, de alguna forma... evolutivamente está relacionada con a la hora de sensar estrés, por ejemplo, por falta de comida, por estrés energético de alguna forma. Entonces, bueno, ya empezó ahí a pensarse que a lo mejor lo que estaba ocurriendo, que estos bichos estaban como más preparados para el estrés cuando tenías esa mutación. De todas formas, sigue siendo súper curioso cuando mira ahí no sé cuántas mil teorías del envejecimiento como concepto y todavía no se tiene muy claro si envejecer es un proceso, si es algo estocástico, completamente simplemente envejecemos porque van acumulándose
fallos, errores, y eso nos hace, las células empiezan a funcionar peor, que es como lo que más nos cuadra, pero tampoco está tan claro, ¿no? De hecho, ahora están saliendo muchas cosas, ¿no? Sobre... ayer mismo leía yo un artículo de... se puede revertir el envejecimiento, ¿no? Y hay, bueno, hay empresas ahí tochas que están trabajando en esa historia. Y pues parece que sí, que, ¿no? Que hay formas de revertir y que no está tan claro que sea algo completamente estocástico, y que lo cierto es que ya se han descrito bastantes rutas genéticas metabólicas que influyen en la vida media, que hacen que haya bichos que vivan más. ¿Hasta dónde se ha extrapolado eso a humanos? Bueno, ya te digo, el de la restricción calórica Sí, se sabe claro. que funciona, ¿no? Pero restricción calórica, ¿hasta cuánto? ¿Nosotros cuánto ingerimos al día? ¿2.000 calorías puede ser? Yo creo, te mentiría si te diera los datos, pero entre el 50 y el 70% de... es decir, ¿comer tanto menos? Como entre la mitad o un cuarto menos, es decir, comer el 50 o el 70%, creo recordar. Independientemente de dónde vengan esas calorías. Ahí hay muchas cosas que hacer. Ay, Javi, necesitamos... Ahí hay mucho. Hay gente que se dedica a estudiar poblaciones que son longevas, ¿no? Okinawa, creo que es. Hay muchos estudios, y entender qué está pasando ahí, cuánto hay de genética, cuánto hay de ambiente. La historia es que es un tema relativamente, como todos, muy complejo, y que no es una suma, sino que son, de alguna forma, son propiedades emergentes, ¿no? Sinergia, que no puedes decir esto es un 70 genética, es un 30 ambiente, sino que hay ahí... La epigenética, que el otro día nos hablaron. También, por supuesto, claro. Eso... Bueno. La microbiota, que está ahora... También la microbiota es... Exactamente. Se usa... es que el gusanito es la leche. Se utiliza también como modelo para estudios de microbiota, como ellos están comiendo bacterias. Están comiendo microbiota nuestra. Y tienen en su intestino también parte de esa biota, ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que... la metformina, que también está ahora... Bueno, pues, se utiliza las personas las personas diabéticas la toman. Exactamente, yo soy diabético. Estas son las cosas del destino. Yo me enteré que era una diabetes MODY, de estas que son genéticas, ¿no? Y me enteré relativamente tarde. Al principio pensábamos que era 2, pero cuando yo ya estaba trabajando con la ruta de la insulina, que son estas cosas que tú dices, el destino te tiene guardadas, ¿no? Pues la metformina se vio que, por ejemplo, en gusano era importante la bacteria para el efecto que tenían, porque la metformina aumenta la longevidad, ¿no? Y se hicieron estudios en los que se vieron que la bacteria era importante a la hora de hacer, pues, metabolitos secundarios. Claro, de ahí la importancia de la microbiota, que es para muchísimas cosas. O sea, claro, sí. Nosotros, por ejemplo, cada vez que hacemos los estudios con compuestos y demás, solemos hacer el estudio con bacteria viva y con el gusano también puede alimentarse con bacteria muerta. Vale, pero la bacteria muerta no le afecta a él a su microbiota, ¿no? Claro, entonces ahí ya pues, te quitas. Lo cierto es que también cambia toda la fisiología del gusano cuando come bacteria. Él se da cuenta, él no es tonto. Entonces cuando tú le das bacteria muerta, aquello lo pone del revés y cambia un montón de cosas. Su longevidad, por ejemplo, también cambia, cómo responde a estrés. Pero bueno, te puede dar una idea de si la bacteria está influyendo. Porque claro, cuando tú le das un determinado... A los gusanitos no le podemos poner una vía. Entonces tú le das normalmente siempre los compuestos, pues se los echas en el medio y se los comen. Claro, ¿está afectando esa bacteria que está ahí o no está afectando esa bacteria que está ahí? Súper interesante lo que nos cuenta. Claro, tus alumnos tienes que estar encantados porque lo cuentas de una manera todo tan transmisible. Está muy guay. ¿Qué? Pues no, te iba a decir que no están encantados. No, mis alumnos están encantadísimos. Lo que pasa es que yo tengo ahí un
una parte como un poco esquizofrénica o bipolaridad en cuanto a mi docencia y a mi investigación. Pero bueno, transmites mucho. A mí me encanta, me encanta mucho. Qué feo. Me encanta mucho. Me gusta mucho la docencia. Bueno, pues nada, me encantaría tener mucho más tiempo para preguntarte toda una lista de preguntas que tenía, pero no puede ser. Seguiremos tus avances, a ver qué más nos cuenta, a ver el descubrimiento de, bueno, cuando estamos súper longevos sin tener que hacer nada, no sabemos. La pastillita. La pastillita. Bueno, muchas gracias por compartir este rato. Muchísimas gracias, te despedimos aquí. Nos ha parecido muy interesante, el seminario y bueno, pues te agradecemos que hayas empleado un ratito de tu tiempo con toda tu paciencia en contestar a nuestras preguntas. Muchas gracias. A contratiempo. Hoy viajaremos al pasado con Javier para hablar del queso y los gusanos, que me pregunto yo si nos van a dar hambre o todo lo contrario. Empezamos. Hay quesos que se comen con gusanos vivos y para algunos son una auténtica delicia. El ejemplo más famoso es el casumarzu, un queso tradicional de la isla de Cerdeña en Italia. Su nombre significa literalmente queso podrido y se elabora a partir de pecorino sardo, un queso de leche de oveja que tras su curación inicial se deja al aire libre para que una mosca específica, la Piophila casei, deposite sus huevos. Y de los huevos de la mosca salen las larvas, los gusanos, que digieren el queso, transformando su textura en una pasta cremosa, intensa y picante. El resultado es un queso de sabor fuerte, aroma penetrante y lleno de gusanos vivos que se retuercen mientras lo comes. Aunque algunos prefieren retirarlos antes de probarlo, los más puristas aseguran que eso le quita parte de su esencia. El casumarzu es el resultado de siglos de tradición y observación empírica. Los pastores sardos descubrieron que al dejar el queso expuesto, se producía una fermentación secundaria que lo hacía más blando, más sabroso y más fácil de digerir. Las larvas actuaban como un agente fermentador, acelerando la descomposición de las grasas y generando compuestos volátiles que le dan al queso su sabor característico. Es, en cierto modo, una forma extrema de fermentación. Las larvas de Piophila casei producen enzimas que transforman las grasas del queso en compuestos volátiles como el ácido butírico, responsable de su olor penetrante, y otros ésteres que le dan su sabor picante. Además, el queso tiene un perfil microbiológico complejo, con bacterias lácticas, mohos y levaduras que interactúan con las larvas. Es un ecosistema vivo, dinámico, que cambia con el tiempo y las condiciones ambientales, por lo que técnicamente está podrido, aunque no contaminado en sentido estricto. Las larvas solo se desarrollan en condiciones muy específicas y su presencia impide el crecimiento de bacterias patógenas. Pero las larvas son también peligrosas. Puesto que están vivas, pueden entrar en el aparato digestivo, sobrevivir a la acidez del estómago y provocar una miasis, además de transportar parásitos vivos. Por otra parte, se ha llamado la atención por la posibilidad de que las larvas entren en contacto con los ojos de los comensales, ya que pueden dar saltos de varios centímetros de altura. El casumarzu no es un invento moderno. Se remonta a tiempos antiguos, cuando los métodos de conservación eran rudimentarios y la fermentación era una aliada indispensable. En las zonas rurales de Cerdeña, este queso era considerado un manjar reservado para ocasiones especiales, bodas, bautizos, celebraciones familiares. Durante mucho tiempo su consumo fue un secreto a voces. Como símbolo de identidad cultural, este queso no se vendía en tiendas, sino que se compartía entre vecinos, se regalaba o se intercambiaba. Actualmente, su comercialización es ilegal en la Unión Europea debido a la ley italiana que lo prohíbe desde 1962 y a su incumplimiento de las normativas de higiene y trazabilidad europeas. Sin embargo, el cambio en la percepción y regulación de los insectos como nuevos alimentos en la Unión Europea, así como los esfuerzos locales por estandarizar su producción y obtener una denominación protegida, abren la posibilidad de una futura legalización del casumarzu si se logra un proceso de producción controlado y seguro que cumpla con la normativa alimentaria europea.
En 2023, un ciudadano italiano solicitó la restauración del casu marzu como alimento en la Unión Europea, petición que le fue denegada. Así pues, el producto no se puede comercializar, pero puede conseguirse en Cerdeña en el mercado negro. Aunque el casu marzu es el más conocido, no está solo. En otras partes del mundo existen quesos similares. En Córcega se elabora el casu marzu, también con larvas de mosca. En Francia, algunos quesos artesanales de cabra pueden contener larvas de forma accidental, y algunos consumidores los prefieren así. En Alemania y Suiza hay registros históricos de quesos con larvas como parte de su tradición rural. Incluso fuera del mundo del queso, el uso de larvas de insectos en la alimentación está ganando terreno, y en muchos países son partes de su cultura gastronómica. En México se consumen los gusanos de maguey, larvas de polilla que viven en las plantas de ágave. Se comen fritos o en tacos, y también se usan en botellas de mezcal. En Tailandia se venden los gusanos del bambú fritos como snack callejero. En algunas regiones del sur de China se pueden encontrar larvas de escarabajo fritas o cocidas, y las larvas de polilla secas sirven de fuente de proteínas en distintos países del sur de África. Hoy el casu marzu sigue siendo un producto marginal, pero su fama ha crecido gracias a Internet, los documentales y los curiosos gastronómicos. Algunos chefs lo han incluido en menús de degustación y hay iniciativas para producirlo de forma controlada y segura. Su historia nos obliga a replantearnos nuestros límites culturales. Lo que para unos es repugnante, para otros es un manjar. Lo que parece peligroso puede ser fruto de siglos de sabiduría empírica. Gracias por acompañarnos en esta historia de gusanos. Si te ha gustado este episodio, compártelo, suscríbete y cuéntanos qué otras curiosidades gastronómicas te gustaría explorar. Hasta el próximo A Contratiempo. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a José Manuel que haya compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias. A vosotros. Hoy, después de muchos avatares repletos de ciencia, llegamos al final de esta tercera temporada del podcast del Instituto de la Grasa. Han sido semanas de descubrimientos y de conversaciones estimulantes en las que hemos tratado sobre todo de acercar la ciencia al día a día y de transmitir un poquito de todo aquello que hacemos. Gracias por acompañarnos en cada episodio, por reír, por aprender y, si se ha dado el caso, por cuestionarnos. Si esta temporada te hizo ver la ciencia con nuevos ojos, entonces nuestra misión está cumplida. Nos tomamos una pequeña pausa para recargar ideas, afilar micrófonos y preparar nuevas cucharadas aún más sabrosas para la próxima temporada, que ya será la cuarta. Una vez más, se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo, Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y la parte técnica, y para todo lo demás, sobre todo lo que ha salido regulinchi, yo misma, Raquel Gómez Coca.